De chico a mí no me gustaban las clases de historia. Me acuerdo que venía la profesora o la maestra y decía, en el año 1800, bla, bla, bla. Y después venían los exámenes y nos preguntaban, ¿en qué año, bla, bla, bla? Y yo no entendía por qué me tenía que aprender todo eso de memoria, para qué me iba a servir. Después empecé a viajar y me di cuenta que la historia me podía enseñar mucho acerca de qué había llegado a esos pueblos a llegar lo que eran y cuáles eran algunos de los errores que habían cometido y qué cosas podíamos aplicar hacia el futuro para no volver a cometerse en estos errores. En unos días los argentinos van a volver a ejercer su derecho y responsabilidad de elegir a su gobierno por los próximos 4 años. Hace 4 años los argentinos eligieron un cambio después de 12 años que estancaron a la Argentina y quisieron mirar en una dirección diferente. Ahora, después de 4 años, la mayoría de los argentinos o muchos argentinos se dan cuenta que muchos de esos cambios no llegaron, que esa prosperidad esperada no se realizó. Pero creo que es importante ver la historia. Si bien hay diferentes ideas, diferentes opiniones, la historia nos enseña ciertas cosas que son indiscutibles. Uno de los países que tuve el privilegio de visitar varias veces fue China. A principios del siglo XX, China venía de décadas de guerra civil. Y a fines de los 40, Mao, a la cabeza del Partido Comunista Chino, unió a la República Popular China que conocemos hoy. Después de 10 años, a fines de los 50, el Partido Comunista decidió hacer lo que se llamó el gran salto adelante y cambiar la economía china de una economía agrícola a una economía industrial socialista, en la cual el gobierno decidía qué es lo que había que producir, en qué cantidades, cómo y por quién. Después de 3 años, el resultado fue un desastre. Decenas de millones de personas murieron y los bienes que se producían eran pocos y de mala calidad. Mucha gente estaba lógicamente enojada con el gobierno. Y en el 66, como respuesta, en lugar de cambiar la política, encabezó lo que llamaron la Revolución Cultural, que se enfocó en instruir a la gente, por decirlo así, en que todos los problemas eran culpas de una facción capitalista externa que era la razón de todos sus problemas. Y motivaron especialmente a juventudes sensibles a esas ideas a luchar y militar en contra de eso. Pero los problemas no cambiaron y decenas de miles de personas más murieron, muchas de esas fueron asesinadas como enemigos del Estado y los problemas permanecieron. En el año 76, el señor Deng Xiaoping asumió el gobierno efectivo de la República de China y viendo a países como Estados Unidos, Singapur, vio qué es lo que estamos haciendo acá. Vio esa prosperidad y vio que había que hacer algo diferente de lo que habían hecho por las últimas décadas. Entonces emprendió una reforma económica del país que cambió completamente a la China que conocemos hoy. ¿Qué es lo que significó eso? Abrir la economía, abrirse al mercado, privatizar el campo, permitir inversiones extranjeras. Ahora, no todo dio los resultados inmediatos que algunos habrían esperado. Todo cambio requiere un tiempo de ajuste. Y parte de ese ajuste significó que en los años 85, 88 y 92 hubo periodos de gran inflación. Durante esos periodos muchísima gente estaba ahora enojada con Deng Xiaoping. Pero él insistió que esas economías y esos cambios tenían que permanecer. Y esos fueron los cambios que hicieron que hoy en día China sea la segunda potencia mundial y la fábrica de todo el mundo. Ahora, mucha gente va a decir, sí, pero nosotros no somos China, no tenemos 1.2 mil millones de personas. Entonces miremos otro ejemplo. Eso es Polonia. Polonia hoy en día tiene un poco más de 38 millones de personas. En el año 89, Polonia salía de décadas de un gobierno comunista y tuvo que adaptarse a una economía de mercado.
La gente pasó de no tener nada a pasar un periodo de sufrimiento en que tenía que adaptarse a esa nueva economía. Y tardaron 6 años hasta que Polonia volvió a llegar al mismo nivel de desarrollo que había tenido antes de empezar el cambio. Pero ahora son la sexta economía de Europa, fueron el único país en la Comunidad Europea que no cayó en la recesión del 2007, tiene un gran índice de desarrollo humano, con altos niveles de calidad de vida, salud, educación, libertad y economía. Ahora, ¿qué tienen estos dos modelos en común? Economías de control y cerradas, que se abren al mercado y tienen que pasar por un periodo de ajuste, un periodo de adaptación, lo llevan a un nivel de progreso y crecimiento que no podría haber sido logrado de otra forma. ¿Por qué digo esto? En medio de los problemas económicos que la Argentina está experimentando, generalmente se apunta hacia una mala gestión. Pero yo creo que no todos los problemas son el resultado de una mala gestión. Muchas de esas cosas yo creo que son el resultado natural de ese ajuste de un sistema al sistema abierto al que apuntamos. Pero ese sistema abierto es lo que nosotros queremos para la Argentina, para que la Argentina crezca y progrese. ¿Qué es lo que no estuvo bien? Lo primero, yo creo que tendría que haberse comunicado mejor a la gente qué es lo que estaba pasando, qué es lo que se estaba haciendo y también cuáles eran las dificultades que se podían esperar naturalmente de ese proceso. Después está la gradualidad en la que muchos de los cambios positivos se implementaron, que hicieron que todo lleve un poco más de tiempo. Y después están los planes sociales. Durante esta gestión, de hecho, los planes aumentaron y eso tiene un costo enorme para la economía y que naturalmente lleva a la inflación, porque con algo hay que pagarlos y el banco termina imprimiendo billetes. Si tenemos que ser honestos, ¿qué habría pasado si el gobierno hubiese hecho lo que había que hacer y cortado todos esos planes sociales? Te quemaban hasta el cabildo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Es regresar a una política que aísla al país de los mercados, bajo la cual el país no crece industrial ni tecnológicamente, que altera el modelo de la República quitándole el poder a la justicia, que intenta reducir la libertad de prensa, que reduce la transparencia a favor de propagandas, y que sí, le dan un pez a la gente, pero no le enseñan a pescar. Y lo peor, es un sistema que perpetúa la corrupción al estilo de la mafia. Nosotros no queremos volver a eso. Ahora, mucha de la gente que no quiere volver a ese gobierno corrupto y mentiroso, y que al mismo tiempo está disgustada con los resultados económicos de esta última gestión, especialmente en este último año, ve que en estas elecciones hay otras opciones potables. Tenemos a Labaña, tenemos a Esper con su excelente política de seguridad, tenemos a Gómez Centurión con sus excelentes propuestas económicas, pero seamos honestos, ninguno de ellos va a ganar, especialmente no separados. Y lo único que vamos a lograr votándolos es volver a ese gobierno corrupto y mentiroso al que no queremos volver. Entonces, unámonos con el oficialismo. Con Macri se puede trabajar. Y ruego que tanto Labaña, como Esper, como Gómez Centurión, como Macri puedan poner de lado sus diferencias y trabajar juntos para poder llevar este cambio adelante. Para que Argentina pueda ser tratada seriamente a nivel internacional y que nosotros podamos defender la libertad y la justicia. Animémonos a pensar. Estos son mis 2 centavos.